Bienvenidos a Cuadriga, la tertulia internacional. Ahora sí, podemos decir que arranca la campaña electoral en Alemania. El Partido Socialdemócrata ha presentado su candidato, un recién llegado de Bruselas de la política europea. Se trata de Martin Schulz, quien quiere desafiar a la eterna canciller Angela Merkel y defender el proyecto europeo. El expresidente de la Eurocámara será ahora el candidato a la Cancillería y próximo presidente, muy probablemente, de los socialdemócratas. Schulz quiere invertir todos sus esfuerzos en devolver la confianza a su partido. Su predecesor, Sigmar Gabriel, quien para sorpresa de muchos renunció a la candidatura, confía en que la llegada de Schulz suponga un nuevo comienzo para el SPD, un partido sumido en la crisis. ¿Conseguirá el nuevo candidato salvar la socialdemocracia y relevar a la canciller Angela Merkel? ¿Es Martin Schulz la persona adecuada para frenar a la nueva ultraderecha que estrecha lazos y coordina estrategias en Europa? Hablamos de este tema con mis invitados de hoy, que paso a presentarles. Juan Carlos Barrena fue jefe de las delegaciones de la agencia de noticias EFE en Viena y en Berlín. Actualmente trabaja para medios españoles y la Deutsche Welle. Juan Carlos opina que la llegada de Schulz no cambia nada, ya que el populismo en Europa es un problema de todos los partidos democráticos y no solo de los socialdemócratas. Andreu Jerez es reportero y editor de informativos en esta casa, colabora con medios como El Confidencial en España. Andreu dice que el SPD será una esperanza contra el populismo siempre y cuando vuelva a sus raíces y se aleje de las recetas neoliberales de las últimas décadas con un programa económico nuevo. Hinek Berlekamp es periodista especializado en América Latina. Desde el 90 trabaja en el diario alemán Berliner Zeitung en política internacional. Según Hinek, es pronto para decir que la socialdemocracia es una alternativa al populismo, ya que primero tiene que recuperar su capacidad de liderazgo a nivel nacional. Pues bienvenidos a los tres, gracias por estar aquí hoy en Cuadriga. Y ya saben ustedes que nos pueden seguir en las redes sociales durante el programa y después del mismo contestamos a todas sus propuestas y sus opiniones. Gina, quiero empezar contigo porque hemos visto realmente al Partido Socialdemócrata esta semana eufórico con la presentación de Martin Schulz como ese nuevo candidato para mantener ese pulso con Angela Merkel. ¿Es realmente la esperanza de la socialdemocracia en Alemania? Es la esperanza que tiene en este momento, porque Sigmar Gabriel, el antiguo presidente del partido, ya no lo era, y la crisis de la socialdemocracia alemana, la culpa de ella no tiene Sigmar Gabriel, pero seguramente que no era la persona para salvarle al partido de esa crisis. Si será Martin Schulz, tengo mis dudas, pero cualquier cambio en este momento sí aumenta las posibilidades de los socialdemócratas para recuperar por lo menos un poquito del terreno perdido. Ajá. Cualquier cambio es bueno, ¿estás de acuerdo, Juan Carlos? ¿Tendrá, digamos, Schulz más libertad de movimiento, sobre todo porque no está sujeto a la disciplina de gobierno en estos momentos, no ocupa ningún ministerio? Es la libertad de movimiento que no habría tenido Gabriel, porque Gabriel es ministro de Economía, es vicecanciller, es decir, es muy difícil desde su posición criticar duramente a Merkel durante los próximos meses, ¿no? Hombre, Schulz no tiene antecedentes en el gobierno alemán ni en la política alemana prácticamente, fuera de cuando fue alcalde en un pueblecito, en una ciudad pequeña en Renania Norte-Westfalia. Lo que tiene Schulz a favor suyo es que es una persona con mucho carisma, es una persona que sabe hablar, es una persona que sabe mover masas, que sabe motivar. Y es alguien así lo que necesitaba el SPD, porque en las últimas 3 elecciones lo único que ha hecho ha sido irse para abajo. Schulz puede ser un poco la figura que puede salvar al SPD de seguir cayendo, que sería lo peor que podía pasar en estos momentos, ¿no? Este 20% que le dan los sondeos no es muy halagüeño. A ver lo que hace el señor Schulz y si es capaz de disparar esa cifra hacia arriba y por lo menos rondar el 30%. Pero habrá que verlo y eso no va a ser nada fácil. Dices que es una persona con carisma, es una persona cálida, sencilla, dicen, y como tal se presenta. ¿Realmente, Andreu, crees que puede recuperar a todos esos votantes desencantados con los socialdemócratas, con el partido? Desencantados, digo ya, desde la etapa de Gerhard Schröder y todas esas leyes que acabaron con el estado de bienestar. Unos dicen salvaron al país de una situación económica catastrófica, otros hablan de salvación, pero ¿será capaz de recuperar a esos votantes? Personalmente creo que lo tiene muy complicado el SPD. Sin duda Schulz es un golpe de efecto por otra parte esperado, porque era el principal candidato para candidarse a la Cancillería, pero el SPD lo tiene muy complicado porque arrastra una herencia difícil de comunicar, por decirlo de alguna manera. 2 coaliciones, grandes coaliciones con la CDU, con los conservadores alemanes, siempre un poco al remolque
y asumiendo una serie de políticas económicas que yo diría no corresponden a la tradición socialdemócrata del SPD. Si el SPD quiere recuperar el espacio de gran partido alemán y poder suponer una alternativa a Merkel y a su partido de los conservadores alemanes, deberá primero apostar por un programa político, económico, de política económica diferente a lo que ha ofrecido durante los últimos 10-15 años, y segundo, saber comunicar mejor, porque creo que el SPD tiene un grave problema de comunicación política. Un grave problema de comunicación política. Ahora lo vamos a ver con detenimiento, pero antes me gustaría compartir con ustedes precisamente quién es la persona de Martin Schulz, un hombre sin carrera universitaria, un hombre que se ha hecho a sí mismo un europeísta convencido, que ha hecho carrera política en Bruselas, donde muchos políticos la terminan. Ha conseguido convertir al Parlamento Europeo, eso sí, en una institución valorada. Vean. Hallo, Martin Schulz. Puede ser agradable, pero también agresivo. Es trabajador y buen compañero. Este librero de profesión ha llegado lejos, desde la alcaldía de su localidad hasta la presidencia del Parlamento Europeo. Fue diputado durante 20 años, 4 de ellos al frente de la Eurocámara. Se le conoció a nivel internacional por las injurias que sufrió del entonces presidente del Consejo Europeo, Silvio Berlusconi. Señor Schulz, Señor Schulz, en Italia se está rodando actualmente una película sobre los campos de concentración de la época nazi. Le propongo el papel de esbirro de las SS. Pero a Martin Schulz también le gusta hablar claro y con firmeza. Con su defensa de los intereses palestinos, ofendió a los diputados del Parlamento israelí. Y con la visita del Dalai Lama, ofendió a China. ¿Pero tiene Martin Schulz lo necesario para vencer a Angela Merkel? Lo tiene difícil, ¿no, Hinak, vencer a Angela Merkel? Lo tiene recontra difícil. No es solo un tema de las encuestas. Sí, el SPD está cerca del 20% ahora y llegar al 30% en cuestión de menos de un año me parece completamente imposible. Y Angela Merkel tiene una imagen de madre de la nación, merecida o no, otro tema que Schulz jamás podrá conseguir en tan poco tiempo. Y sin embargo, las encuestas ahora mismo les dan a los dos el mismo grado de popularidad y Merkel sabemos que está en horas bajas. Schulz tiene, digamos, todo por delante, ¿o no? Sí, pero atrás está el problema de la socialdemocracia alemana y de tantas socialdemocracias europeas que tienen una historia, una trayectoria, un proyecto de proteger a los menos favorecidos de la sociedad, pero no han logrado, ni en Alemania ni en tantos otros países europeos, cumplir jamás. A veces tuvieron muy buenas ideas, muy buenos conceptos, muy lindos de recuperar al terreno perdido, también a recuperar los ingresos perdidos de tantas capas de la sociedad, pero cada vez que llegan al poder, al gobierno, hacen una política distinta porque no saben cómo traducir sus ideas, sus conceptos en política práctica, no saben cómo en un mundo sí globalizándose, cómo traducir eso en política. Eso les pasa a todos. Eso también le pasó a Tsipras en Grecia, que vino mucho más, de un punto de vista mucho más a la izquierda, y también está haciendo una política parecida a todos. Porque no tienen que apagar también fuegos y ahora mismo salimos de una crisis muy fuerte. Uno de los fuegos es precisamente esa crisis europea. Decía en una de sus primeras alocuciones ahora mismo estos días Schulz que uno de los papeles fundamentales de Alemania va a ser mantener unida a Europa, es decir, un poco seguir el legado de Merkel, que al fin y al cabo también ha sido la madre de la nación, la madre de Europa. Y le hemos visto en ese vídeo que acabamos de ver precisamente su papel en el Parlamento Europeo. Es un europeísta convencido. ¿Crees que va a poder atajar esa crisis tan difícil, esa crisis tan complicada que ahora mismo tiene Europa disgregada? Por lo menos lo va a intentar. Desde luego Schulz es tan o más europeísta que Merkel. O sea, eso no se puede poner en duda de ninguna manera. Y lo ha demostrado en los años que ha estado de presidente del Parlamento Europeo. Como has comentado antes, ha conseguido revalorizar esa institución, darle un peso que antes no tenía, incluso que él pueda asistir como presidente del Parlamento a las reuniones del Consejo Europeo, que hasta entonces no sucedía. Lo tendrá complicado, es muy difícil. Hay muchos frentes abiertos en Europa, hay muchos países europeos en el este de Europa, pero también en el occidente de Europa, que ponen en duda por gobiernos, incluso por partidos fuertes, el concepto y el futuro y el proyecto europeo.
Supongo yo, y doy ya por hecho, que Schulz va a ser uno de los grandes valedores de la idea europea. Por supuesto va a luchar por ello. No lo va a tener fácil. No lo va a tener fácil, sobre todo por lo que vemos que está pasando en Francia, lo que puede pasar en Holanda o lo que puede pasar aquí en Alemania. Ahora con partidos populistas. Pero entonces, hablando de rédito electoral, ¿todavía crees que juega a su favor o en contra precisamente ese papel tan europeísta de Schulz, viendo que precisamente ahora los votos, muchos votos que irían al SPD se van a partidos como Alternativa para Alemania y estos le están tachando de burócrata europeo? Es decir, que precisamente identifican con Europa todos los problemas que tiene también Alemania. Bueno, supongo que será bueno o malo dependiendo de los resultados que tenga el SPD. Si tienes una perspectiva europeísta, desde luego la apuesta de Schulz es buena, porque tiene la altura institucional del Parlamento Europeo, porque tiene ese bagaje en la política comunitaria y porque precisamente aportas el contrapeso a esa renacionalización de la agenda política de Alemania, de Francia, de otros países con un peso importante de la Unión Europea. Es una apuesta arriesgada, es una apuesta que les puede salir bien, pero es una apuesta que también les puede salir mal, porque si AfD consigue, digamos, establecer una agenda política muy nacional en la campaña electoral que se viene en Alemania, el SPD lo tendrá complicado también. Estás apostando por un candidato, digamos, que ha hecho carrera política en Europa y no en Alemania, y eso le puede salir como un tiro por la culata, por decirlo de alguna manera. La clave está, por tanto, también en Europa. Lo que parece evidente es que el próximo canciller tiene frente a sí un reto importante y fundamental, que es hacer frente a esos populismos que nacen de una profunda polarización de la sociedad. Eso es algo que le ha preocupado a Schulz también en el Parlamento Europeo, ya lo hemos escuchado. Veamos lo que dijo el miércoles al respecto. La fractura social es cada vez más profunda, no solo en nuestro país. Hay una gran confrontación entre las distintas sociedades europeas. Y tras las elecciones en Estados Unidos, podemos decir que la sociedad está más dividida que nunca. Hay mucha inseguridad y debemos combatirla con confianza y valentía. Ya lo hemos dicho varias veces, eres un europeísta convencido. Juan Carlos, ¿crees que le puede devolver a los alemanes, no solamente a los votantes de los socialdemócratas, sino a los alemanes en general, parte de la confianza perdida? Y eso que Alemania no es uno de los países más eurófobos en la Unión Europea, en los beneficios de la Unión Europea. Bueno, habrá que esperar un poco primero lo que nos cuenta él. Este fin de semana tiene previsto presentar las líneas generales de su proyecto electoral o de su proyecto de gobierno si llegara algún momento al poder. Desde luego que el europeísmo y el futuro de Europa jugará un papel muy importante en lo que el señor Schulz quiera contar a los alemanes. Pero también es cierto que tiene que apostar por los problemas de los propios alemanes y tiene que presentar soluciones y respuestas a las cosas que inquietan a los alemanes. Y eso es algo que va a ser complicado porque, como hemos comentado en este programa ya, el señor Schulz no tiene experiencia en Alemania y tiene que aprender todavía muchas cosas de la política alemana que hasta ahora no han sido de su conocimiento y que seguramente le van a resultar pues muy decisivas a la hora de preparar su programa electoral. No tiene experiencia a nivel ministerial, pero ha sido alcalde de una localidad alemana durante 11 años, luego ha estado en política europea, es decir, al contrario, ha seguido un poco el camino contrario al que suelen seguir los políticos. Sí, pero quieras que no, son prácticamente 2 décadas fuera de Alemania. Y eso es un tiempo en el que él no ha estado aquí preocupado por la política alemana y por los problemas de los alemanes. El señor Schulz lo que tiene que hacer lo primero es ponerse al día de lo que está pasando en este país y de lo que preocupa a la gente en este país. Y eso va a ser también muy decisivo a la hora de preparar su propia campaña electoral y de conseguir el apoyo no solamente de su partido, sino de la gente que él quiere que le vote. Lo que sí se puede decir es que es un hombre hecho a sí mismo, que viene de abajo, con un estilo muy directo, un exalcohólico, que lo ha reconocido como tal. Es decir, todo lo contrario de esas élites tan denostadas que ahora mismo se están llevando todos los reveses electorales. ¿Puede esto jugar a su favor, precisamente un hombre hecho a sí mismo, el típico perfil socialdemócrata, de trabajador? Con suerte sí, pero creo que esa cuestión de un hombre hecho de sí mismo suena más de Estados Unidos. En Alemania creo que no cala mucho. Será más importante si logra lograr el contacto directo y de hablar de más de un tema. Hasta ahora, cada vez que habló en Alemania, habló de Europa, de Europa, de Europa. Tema muy importante, sin lugar a dudas. Sí. Pero tiene que conseguir una nueva retórica para hablar de tantos otros temas con los cuales no se ocupó durante tanto tiempo, y será mucho más importante lo que sabrá decir sobre estas cosas y cómo quizás todavía lograr un vínculo entre
lo que ya se sabe de él en 20 años en Bruselas, Sí. y cómo demostrar que sigue siendo el mismo Martin Schulz de entonces y que ya lo que dijo en aquellos 20 años tenía que ver directamente con lo que va a decir a partir de mañana, porque si no, también él corre peligro de parecer un producto de la maquinaria política, uno como todos, y que se ha aprendido su discurso. Hay un peligro por falta de 20 años que no estuvo en Alemania en la política diaria ¿Es presente. parte de ese discurso aprendido lo de la justicia social? Sabemos que la justicia social es uno de los temas estrella que siempre han defendido los socialdemócratas, es decir, más solidaridad, un reparto más equitativo de todos aquellos recursos de los que dispone el estado de bienestar aquí en Alemania. Ya ha hablado de la justicia social, es cierto que ha hablado mucho de Europa, pero también de la justicia social y de realmente volver a atender los problemas de esas personas a las que no llega ese bienestar. ¿Crees que lo va a conseguir precisamente el convertir la justicia social en una baza, algo más que un discurso aprendido? El SPD tiene el problema de que ese discurso choca con la realidad. ¿A qué me refiero? En Alemania hay una serie de reformas de política económica claramente neoliberales, introducidas precisamente por SPD, por Schröder, por el entonces canciller de Alemania, y evidentemente, eso ha hecho que el país gane productividad, pero también ha dejado mucha gente por el camino. Hemos visto que durante los últimos 10-15 años ha habido una gran ampliación de todo el sector de precariado laboral, gente que trabaja, pero a final de mes ve que no le llega tan bien el dinero como le debería llegar por ser trabajadores, o que trabajan pocas horas y que no ganan suficiente. Y esa precarización, evidentemente, tiene un impacto político en el SPD, porque está impactando en su sujeto político, a los cuales ellos se dirigen como partido político. Y luego otro elemento claro es Alemania, y lo dicen todas las estadísticas de instituciones económicas internacionales, muestra cada vez una mayor brecha social entre los más ricos y los más pobres. El SPD tiene que... ¿Esta lectura la harías también de otros países europeos en este momento que están votando también a partidos populistas de ultraderecha? Yo creo que el impacto de la crisis económica ha sido prácticamente en toda Europa, tal vez salvando los países del norte que se han quedado un poco más alejados, pero en Francia desde luego ha habido un impacto, en Alemania ha habido un impacto, por no hablar ya de la Europa del sur, ¿no? España, Portugal, Italia, etcétera, Grecia. Entonces el SPD tiene que recuperar, como partido de los trabajadores, por decirlo así, tiene que recuperar, si quiere conseguir ofrecer algo diferente a los partidos conservadores que han apostado claramente por políticas neoliberales, tiene que ofrecer un programa de política económica que vaya a sus raíces. Si no, lo va a tener muy complicado. Lo va a tener muy complicado igualmente porque le quedan apenas 8 meses para comunicar eso y para ofrecerlo. Y luego tiene todo el bagaje de haber estado en gobiernos en gran coalición y haber sido siempre un poco el segundo plato de esos grandes gobiernos de coalición en los cuales han ido un poco a remolque. Sí que es verdad, han conseguido ciertas reformas, como por ejemplo la introducción del salario mínimo, pero no deja de ser un barniz social. No es una política económica de calado. Estamos hablando, por ejemplo, de políticas fiscales más redistributivas, estamos hablando de gravar el capital financiero, estamos hablando de políticas realmente de las líneas maestras de la política económica. Y el SPD no ha respondido sin ninguna duda a lo que se espera por parte de la clase trabajadora y media, digamos, del país. ¿Estáis de acuerdo en que, pese a que han llevado adelante muchas de sus propuestas durante los últimos 4 años que recogieron en ese pacto de coalición con Angela Merkel, que no han logrado sacar adelante propuestas estrellas que le hubieran dado más perfil, o sencillamente, como se dice siempre, ellos consiguen sacar adelante cosas, pero Merkel se lleva siempre los aplausos? Bueno, es un partido de un 20 y pico % de voto, y haber logrado con un voto tan relativamente bajo tantas cosas es un logro y que no se le reconoce al SPD como se debería. Tampoco, ¿no? Pero también hay que ver que la canciller es Angela Merkel, y si ella no hubiera transformado tanto al partido más fuerte de ese gobierno, a los cristianodemócratas, tampoco nada de eso hubiera sido posible. O sea, es un logro de los dos. Hay que reconocérselo a la Angela Merkel de haber permitido o hasta fomentado cosas que antes no estaban en el programa de los cristianodemócratas. Creo que no se puede personalizar tanto eso, es un logro de los socialdemócratas, eso de los cristianodemócratas. Quizás precisamente por eso, porque al final parece que son dos partidos prácticamente confundibles o intercambiables, ¿no?
Sí, pues que aquí podemos, si esto continuase así, si esta gran coalición volviese a repetirse, llegaríamos a situaciones como la de Austria, que la gran coalición es eterna. Socialdemócratas y cristianodemócratas llevan gobernando juntos en coalición prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial, con salvedad de un par de legislaturas sueltas, ¿no? Eso, desde luego, es peligroso para ambos partidos, pero en el caso aquí en Alemania ha sido mucho más peligroso, y más que peligroso ha sido mucho peor para los socialdemócratas, que en esa coalición, en esa gran coalición, siempre han sido los que han salido perdiendo. Y Merkel y la Unión Cristiano-Demócrata siempre han sido los que se han llevado las medallas o los méritos de los logros de ese gobierno. Después de la primera gran coalición, hace 8 años, el SPD sufrió una auténtica hecatombe electoral, ¿no? Y todo el beneficio se lo llevó la señora Merkel. Siempre una sangría de votos. Pues muchas gracias, Juan Carlos, porque me das pie a hablar precisamente de Europa, de los partidos tradicionales en toda Europa, que tienen al fin y al cabo problemas similares a la socialdemocracia alemana. Se enfrentan a movimientos nacionalistas, movimientos populistas, que intentan unir fuerzas, como vimos el pasado fin de semana en Coblenza, y que podrían cambiar el mapa político de este país y de toda Europa. Este año se celebran elecciones generales en 3 países europeos, en Holanda, Francia y Alemania, y en los 3 países se anuncian cambios. Geert Wilders es conocido por su retórica antiislámica. Su partido mantiene las posibilidades de ganar las elecciones en los Países Bajos. Ayer una nueva América, hoy Coblenza y mañana una nueva Europa. Marine Le Pen consiguió que la imagen nazi del partido de su padre pasara al olvido. Sus seguidores están convencidos de que ella será la nueva presidenta. 2016 fue el año en el que el mundo anglosajón despertó. 2017 será el año del despertar de las naciones de la Europa continental. Frauke Petry, del partido populista Alternativa para Alemania, quiere captar el voto de la extrema derecha y los conservadores. Con esta estrategia pretende llegar al Bundestag. Tenemos que mandar un mensaje a quienes apuestan por Europa, y es que ellos son los auténticos antieuropeos, los verdaderos antidemócratas. ¿Quién hará frente a los populistas de derechas? Esa es la gran pregunta. Andreu estuvo en este congreso en Coblenza. Has podido hablar ahí aparte de escuchar los discursos, ver a los políticos, esa puesta en escena de la ultraderecha en Europa. En la crónica que escribiste me llamó mucho la atención una frase que dice: votar a la ultraderecha, votar a Alternativa para Alemania ya no es una excentricidad en este país. ¿Nos la puedes explicar, Andreu? Bueno, pues es que hay que analizar las cifras electorales de este partido, que es muy joven, tiene 3 años, y si nos vamos a las cifras electorales de las últimas elecciones regionales en Alemania, vamos a ver que lo que encontramos es un fenómeno político transversal. Es decir, están representados prácticamente todas las clases sociales, hay exvotantes de todos los partidos con representación parlamentaria, y también atrae a mucho votante que no tenía partido, que no iba a votar cuando había elecciones. Entonces, esa transversalidad de AfD como ultraderecha, porque desde luego no queda duda de que AfD es un partido ultraderecha, si quedaban dudas al respecto en Coblenza, en este congreso ultraderechista, quedaron disipadas. Estamos viendo que ya no es una excentricidad. La gente que estaba allí, con la que yo pude hablar, formaba parte de la clase media trabajadora en Alemania. Había antiguos funcionarios, había gente que tenía pequeñas empresas, había empleados. Es decir, no estamos hablando de gente que esté especialmente fuera de la sociedad, estamos hablando de que ese voto de ultraderecha está viniendo desde el mismo centro de la sociedad alemana, y la gran pregunta es ¿qué va a pasar, ¿no? ¿Qué va a pasar? Lo estamos viendo en Alemania, lo estamos viendo en Francia con Marine Le Pen, con el Frente Nacional. ¿Se está marchando la clase trabajadora de los partidos tradicionales? Yo en Francia no te sé decir, pero sí que te sé decir que el tablero político alemán está girando a la derecha claramente. Porque el voto protesta, a diferencia de lo que ha pasado en España, o en Grecia, donde se ha ido a un voto populista de izquierda, como el caso de Syriza o de Podemos, en Alemania ese voto protesta siendo capitalizado claramente por la ultraderecha, y ese giro a la derecha debería hacer pensar al resto de partidos qué están haciendo mal. Qué están haciendo mal a nivel de política de comunicación y qué están haciendo mal a nivel de políticas en general, ¿no? Es decir, qué falla en su política económica, qué falla en su política europeísta, qué está fallando para que esta gente con un discurso ultraderechista
profundamente antieuropeo e hipernacionalista, esté consiguiendo pescar votantes en todos los caladeros electorales de Alemania. Hayas mencionado hipernacionalista, que me parece que es el otro punto clave. Está, por un lado, los miedos de la sociedad a perder lo que tienen, con la llegada de refugiados, con incógnitas laborales, con puestos de trabajo menos seguros que antaño. Está eso, por un lado, que es lo que atrae a muchos para votar Alternativa para Alemania, pero luego está ese componente hipernacionalista. Este congreso lo han bautizado como el año de los patriotas. Han dicho que el 2017 va a ser el año de los patriotas. ¿Cómo se explica ese componente tan nacionalista? Yo creo que estas fuerzas políticas han sabido ver que la Unión Europea tiene mala prensa. Es decir, que la Unión Europea se ve como algo lejano a los ciudadanos, lo ven casi como una oligarquía funcionarial que está muy lejos. El presidente de la Comisión Europea no es elegido directamente. Es decir, hay una serie de... Hay lo que se llama déficit democrático, ¿no?, en la jerga de política europea. Y han sabido muy bien que hay un filón electoral. Ellos están apostando por una renacionalización de la agenda política de las elecciones que se vienen, y también europeísta. Y claramente apuestan por dinamitar la Unión Europea, por decirlo así, desde sus propias entrañas, tanto desde las elecciones nacionales que se vienen en Holanda, en Francia y en Alemania, como dentro de las propias instituciones europeas. Me parece muy llamativo lo que ha dicho Andreu, lo de dinamitar la Unión Europea desde sus propias entrañas. ¿Por qué Europa se ha convertido en, digamos, en el cabeza de turco en todos los problemas y todas las crisis que atraviesa la Unión Europea? ¿Por qué realmente dinamitar la Unión Europea desde dentro? Y lo vemos, ese discurso nacionalista, si abrimos más el foco y vemos lo que está ocurriendo en Estados Unidos con Trump, esa también repliegue nuevamente hacia el interior. Y vemos lo que dice Marine Le Pen, que diferencia entre patriotas y mundialistas. Parece que ahora es el momento de los patriotas y de ser antieuropeo. ¿Van por ahí los tiros? Sí, y además no lo ocultan en absoluto, lo dicen descaradamente y abiertamente. Ellos quieren acabar con la Unión Europea, con su concepto actual de la Unión Europea, quieren acabar también con la moneda única, quieren retornar al nacionalismo patrio, a la defensa de la patria, quieren retornar al, como ha dicho Trump, America First, pues Francia primero, Alemania primero, yo qué sé, Holanda primero. Y para conseguir esos objetivos, naturalmente tienes que reventar lo que ya está funcionando, que es la Unión Europea. Y hacen gala también de ser políticamente incorrectos, de estar en contra de las élites. Todo esto parece que es una fórmula que está funcionando. Sí, es la política de la provocación. Y entonces, y funciona. Y hay mucho elector que le llama la atención y que le parece muy atractivo. Es una forma de protesta, es una forma de queja. Y ya que como persona votante quieres protestar y quieres quejarte, tienes el partido ideal para votar, que son la Alternativa para Alemania en el caso de Alemania, ¿no? Pues entonces pongámosle nombre y apellidos, pongamos partidos, echemos un vistazo un poco a lo que puede ocurrir este 2017 en estos tres países, es decir, cómo puede cambiar el mapa político europeo. Emmanuel Macron, un hombre de 39 años, sin partido político en Francia, parece que es ahora la nueva esperanza y que podría ser el próximo presidente francés. Es precisamente por eso, porque no está escrito, no tiene carné político, su juventud, y aunque forma parte de las élites francesas, pero ¿es algo fuera de lo normal? ¿Es lo que está buscando ahora mismo el votante en Europa o el europeo en general? Sí, es un síntoma de lo que está pasando en muchos países europeos. En España, ni Ciudadanos ni Podemos hubiera podido crecer tanto sin el nivel de desconfianza tanto en el PP como en el PSOE. En Italia, Berlusconi nunca hubiera llegado al poder en su momento sin la desconfianza en la vieja cristiandemocracia. En Alemania, el AfD nunca hubiera subido si el antiguo nivel de confianza que tenían los dos grandes partidos históricos hubieran mantenido. Pero creo que eso va más allá. Vemos en muchos países cómo en los últimos decenios ha bajado el porcentaje de gente que va a votar. Cada vez más gente se retiró de lo que podría llamarse la vida política, un fenómeno que ya se dio antes en Estados Unidos, que Europa siguió un poco después, y está perdiendo fuerza el concepto de la democracia, de la soberanía popular, porque un pueblo que ya no participa, ya no es soberano o no ejerce su poder de soberanía. Creo que tenemos que ir a esas profundidades, y ahora lo que está pasando es que mucha gente que durante mucho tiempo ya dejó de ir a votar porque igual no cambió nada, tiene la sensación de que
no importa lo que yo diga, lo que yo vote, igual ellos hacen lo que quieran. Y eso es peligrosísimo, y creo que el que quiera defender el proyecto europeo no puede defender el proyecto europeo tal y como está en ese momento. Ese proyecto tiene que cambiar, porque sí, hay una sensación en capas muy amplias de que mi voto no importa, ellos están haciendo, y una idea de los pueblos, estamos perdiendo nuestro poder de definir nuestro propio destino. Eso más de todo se ha visto en el caso de Grecia, cuando un pueblo en su amplia mayoría dijo no a esos conceptos de ahorro a ultranza, y al final hasta un gobierno que estaba completamente de acuerdo con esa mayoría del pueblo no se vio capacitado de ponerlo en función. Merkel, que es la canciller de este país, que es la que defendió esa política de austeridad por encima de todo y que se presenta como la gran europeísta, puede ser finalmente la que ha desencadenado en gran parte esa crisis europea. ¿Cómo lo ves tú, Juan Carlos? Hombre, Merkel se ha convertido, para todos estos países que han sufrido la crisis económica en mayor medida que los países del norte, Alemania la verdad es que ha salido muy bien parada de toda esta crisis, Merkel se ha convertido para toda esta gente en España, en Grecia, en Italia, en poco menos que el coco. Es la mala de la película, es la culpable de todos los males. Si nos va mal y perdemos nuestro trabajo es culpa de la señora Merkel. Pero no sucede lo mismo en este país. En Alemania, en este momento, el desempleo es bajísimo, el nivel de empleo es elevadísimo, el crecimiento económico sigue para arriba, las exportaciones tienen unas cifras récord, económicamente al país le va muy bien y la gente también lo sabe, ¿no? Y sin embargo, ese distanciamiento que describía precisamente Hinner, que en estos momentos entre los gobiernos y el pueblo, ese distanciamiento cada vez mayor, que es lo que ha llevado precisamente a votar a Trump en Estados Unidos, es lo próximo que puede ocurrir también aquí en Europa, ¿no? Bueno, sí, de hecho, los partidos que participaron en el Congreso ultraderechista lanzaron un guante claramente a Trump. Todos alabaron la figura de Trump, todos dijeron que la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos era el inicio de una nueva era. Habrá que ver cómo reacciona Trump a esta invitación a cooperar políticamente a nivel transatlántico. Porque si realmente Trump toma el guante y empieza, digamos, a cooperar políticamente con figuras como Le Pen, con figuras como AfD, Petri aquí en Alemania, la ultraderecha, o con figuras como Wilders, es realmente... habrá que ver qué impacto puede tener eso a nivel interno de los partidos, y viendo que ¿no? Trump está cumpliendo paso por paso todas las promesas para unos, amenazas para otros que hizo durante la campaña electoral, ¿creéis posible que puentee realmente a los, digamos, líderes políticos establecidos, consagrados, y hable directamente con estas formaciones políticas? Hombre, él tiene que negociar con el que está gobernando. O sea, AfD no está en el poder y tampoco está la señora Le Pen y tampoco está el señor Wilders. El señor Trump tendrá que hablar con la gente que está en el poder y con los que puede negociar. Sí, no creo que eso suceda. Lo que sí es cierto es que estos partidos de los que estamos hablando esperan beneficiarse de la figura de Trump en el sentido de que ha sido capaz de movilizar al pueblo con unas ideas bastante radicales y que encima la está llevando a la práctica de manera... Vamos, no ha perdido el tiempo desde que está en el poder, ¿no? Otra cosa es que aquí... eso sea posible llevarlo a la práctica. Hace falta que AfD se convierta en el partido más votado. No creo que eso suceda. Para empezar, estamos viendo que la llegada de Trump ha dado luz verde a un tono mucho más agresivo. También en Alemania había tabúes. Hemos visto en estas últimas semanas a Höcke, a un político de Turingia de este partido ultraderechista, invitando a... replantearse toda la política de revisión histórica que se hace en Alemania desde la Segunda Guerra Mundial. Es decir, ya la llegada de Trump está provocando cambios bien claros en Alemania, ¿no? Yo lo que decías tú de Trump no estoy tan de acuerdo porque Trump ahora mismo es imprevisible. No sabemos qué puede hacer Trump. No sabemos qué puede hacer Trump en política exterior, no sabemos cómo puede reaccionar a esa hemos visto lo que política. ha hecho hasta ahora en esta semana que lleva en el poder. Eso sí que hemos visto que ha tomado un par de medidas que las había anunciado y las ha llevado inmediatamente a cabo, que ¿no? Muchos consideraban que eran palabras vacías y que era muy difícil que las llevara a cabo, ¿no? Como, no sé, ayer mismo cuando anunció que iba a levantar ya el muro con México inmediatamente, pues esto fue una promesa electoral y no ha tardado nada en llevarla a cabo. Ya, pero digo que a nivel de política exterior, ¿alguien puede saber qué va a hacer Trump en los próximos meses? Nadie sabe nada. Es decir, es una incógnita absoluta. ¿Quién sabe si este nuevo presidente de Estados Unidos acepta el guante de estas nuevas políticas de ultraderecha europea? Porque precisamente su discurso también es muy nacionalista, es hipernacionalista, y le interesa tener, digamos, una Unión Europea... Tal vez le interesa tener una Unión Europea desunida o con fuerzas políticas o debilitada, que dinamiten esa competición transatlántica, ¿no? Y una cosa que también sabemos es que los gobernantes europeos en general
poco tiempo saben arreglarse con el que gobierna en Washington. No hay que estar de acuerdo con todo, pero siempre se encuentra un modus vivendi, y no tengo dudas de que también los políticos actuales en Europa van a encontrar un modus vivendi con Trump y con los que gobiernan con él. Pero lo que preguntaba Andreu, el tono más agresivo precisamente de la política ahora mismo en Alemania, tabúes que desde la Segunda Guerra Mundial no se permitía ningún partido político en el gobierno y fuera del gobierno, y que ahora, aparte de formaciones neonazis que tenían, digamos, un número de votantes irrelevante, ¿tú estás percibiendo también ese cambio claramente en la sociedad alemana con la llegada de Trump y ya desde antes? Ya desde antes, y la llegada de Trump ha reforzado esto, creo. Ahí también hay un problema de los otros, no de aquellos. Es lo que en sus siglas inglesas se llama la política TINA, There is no alternative. Eso es lo que siempre dijo, más de todo Angela Merkel, últimamente un poco menos, no hay alternativas. Y ahora Trump dice, sí, por supuesto hay alternativas. Y en Estados Unidos con eso hasta llegó a la Casa Blanca. En Europa, el AfD en Alemania no llegará a la Cancillería. En Francia, Marine Le Pen, ojalá no llegue. Pero esos partidos ahora pueden decir, miren, en el país que siempre nos muestran como el gran ejemplo, o como por lo menos como un punto de referencia importantísimo, sí, hay una alternativa, solo hay que votarla. Y eso sí atrae a un... Pero volviendo al discurso duro, el discurso provocador, parte solamente desde un solo punto. O sea, en el caso de Alemania es solamente la alternativa para Alemania la que utiliza ese lenguaje violento, ese lenguaje amenazador, ese lenguaje despectivo hacia los demás, ese lenguaje de condena de las minorías, de rechazo hacia los refugiados. Están solos en ese sentido. No es una cosa general. Los demás partidos no hablan así. Al que le dan un 20% de la intención de voto. Ya, pero lo que quiero decir es que los demás partidos no utilizan ese lenguaje. Pero en todos los partidos hay políticos, alguno que otro, que dice las cosas parecidas con un lenguaje más suave, pero los hay en todos los partidos ya. Okay. Andreu. No, yo iba a decir que ese lenguaje al que tú te refieres, personalmente creo que es un lenguaje profundamente medido. ¿A qué me refiero? Es la política de comunicación de AfD, va a ser desde aquí, muy probablemente hasta el inicio de la campaña, y quién sabe incluso si durante la campaña, va a ser la provocación constante. Ah, no, por supuesto. Va a ser buscar espacios mediáticos que ellos saben que no tienen tantos como otros partidos establecidos a nivel parlamentario. Entonces, son salidas de tono eso es la estructura de su comunicación política, y hasta ahora no les ha ido mal. Por supuesto, y es cuestión de captar además la atención mediática. Es cuestión de convertirse en los protagonistas de la campaña, aunque no vayas a ser el gran triunfador. Pero si ya captas por la atención mediática y consigues que los medios se preocupen más de ti que de los demás partidos... Que se preocupen y enfrentarse con ellos, porque hemos visto también en este Congreso en Coblenza, vemos un fenómeno similar al que estamos viendo en Washington, ese enfrentamiento con la prensa. Creo que a varios medios no les permitieron ni siquiera entrar, participar en el Congreso. O sea, los medios que me critican, esos no los quiero ver. Es decir, forma parte de esa estrategia para también provocar discusión, debate, o realmente lo que nos espera que la prensa se convierte realmente ahora en ese contrapoder. Esa exclusión se convirtió en la noticia que venía antes del Congreso. Y esa noticia para AfD ya es una ocupación del espacio mediático. Son, insisto, decisiones de comunicación política profundamente medidas, como las salidas de tonos de Höcke. Y yo creo que hay un error tanto de los medios de comunicación alemanes como de la política establecida. Ha habido un error de, primero, la primera reacción que hubo con respecto a AfD fue un poco de mofa. Hubo mofa, hubo un poco... Con Trump. Exacto, un poco despreciar a los nuevos llegados. En lugar de combatir dialécticamente el contenido del discurso político de AfD, hubo una mofa. Eso se ha vuelto en contra de la política establecida, porque vemos que ha sido una especie de boomerang, ¿no? Es decir, ahora tienen que reaccionar y realmente rearmarse dialécticamente para ver cómo pueden enfrentar a este nuevo partido de ultraderecha. Y ahí creo que está el kit de lo que va a ser... Estamos en pre-campaña, pero se puede decir que ya estamos en campaña política si los partidos establecidos están al nivel, a la altura de las circunstancias, porque AfD tiene muy claro cuál es su fórmula política para lo que queda hasta las elecciones. Y sin embargo, lo que vemos por parte de los partidos establecidos, como siempre, es a las alas, tanto al partido de la izquierda como al partido de Alternativa para Alemania, es siempre esta exclusión, ¿no? Nosotros somos los políticamente correctos, los buenos, y los otros son esos extremos con los que no se puede ni pensar
pensar en formar gobierno cuando es una realidad que si los socialdemócratas quieren gobernar en el 2017 van a tener que hacerlo con los verdes y con la izquierda. Es decir, ya se ha vencido esos miedos al partido de la izquierda. Tienen que aprender todavía mucho para rebatir con argumentos a este nuevo partido de ultraderecha. Muy interesante ese punto de vista. Primero, no creo que se pueda mencionar en una frase al nuevo partido de derecha, AfD, decir, y la izquierda no se lo merece. No se lo merecen, pero los extremos en Alemania son los que están pescando votos del centro, ¿no? Sí, pero que la izquierda en Alemania no es extremo. AfD en ese momento sí es extremo. Y ahí no estoy de todo de acuerdo contigo. Creo que es demasiado temprano para tildar a la AfD como el partido de ultraderecha de Alemania. Tiene muchos elementos de ultraderecha. Tiene elementos neonazistas, así. Pero también tiene elementos que son netamente conservadores, ultraconservadores, conservadores de derecha, cualquier cosa, nacionalistas, pero conservadores democráticos. Los hay. Y la formación de este partido no ha terminado todavía. En ese momento el partido se aprovecha de tener a elementos como ese Höcke que mencionaste con mucha razón, que es para la imagen mediática es muy importante ese político, pero si él es realmente la cara de lo que será ese partido en 5 años, no lo sé todavía. Puede ser que aproveche el partido a tipos como él para ganar adeptos y después sí alejarlo un poco y decir, bueno, en nuestra juventud todos cometemos algunos errores y ahora eso es la verdad. Y hay fenómenos como en Italia. El Gianfranco Fini en su momento era el jefe del partido neonazi de Italia, un nazi. Y después en el gobierno de Berlusconi él era la cara de un conservadurismo medido, conservadurismo, pero medido y un político democrático. Y no sé qué será con el AfD. Se nos acaba el tiempo y quiero preguntar qué va a pasar con el AfD en 2017. ¿Se van a realmente dinamitar ellos mismos en batallas internas con alas tan sumamente distintas, los más radicales, los menos radicales, los que quieren gobernar, los que no? Hay mucha gente ambiciosa en la AfD dentro de la propia dirección del partido. Todos quieren mandar. Desde luego que va a haber luchas internas entre ellos. Habrá que ver qué pasa en las elecciones. Lo importante es qué resultado electoral consiguen al final. Las encuestas hablan de un 13%, 15%. Preocupante sería si se acercan al 20%. Pero bueno, eso no lo sabremos hasta dentro de 8 meses, cuando se celebren las elecciones aquí en Alemania. Muchas gracias a los tres, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a ustedes. No dejen de escribirnos, ya saben, a las redes sociales, en mi cuenta de Twitter. Gracias por estar ahí y hasta la próxima.